En la historia está la respuesta al por qué no se debe de permitir la privatización del petróleo. El petróleo es de la nación, pero a partir de 1917, antes no era de la nación, porque Porfirio Díaz lo había entregado a extranjeros, había entregado el subsuelo, no solo entregó grandes extensiones de territorio nacional a particulares nacionales y extranjeros, sino también entregó el subsuelo. Ni en la colonia se había hecho eso, porque el subsuelo pertenecía a la corona, no a particulares. Nunca se entregó a particulares. Porfirio Díaz entrega el subsuelo, un poco al estilo anglosajón, como es en Estados Unidos, que el dueño del suelo es también el dueño del subsuelo. Por eso es importante Carranza, que tiene cosas muy reprobables, pero también cosas importantes, como todos, aunque y ahora los gobernantes tienen muy pocas cosas importantes, trascendentes. ¿Qué hizo Carranza y qué hicieron los constituyentes del 17? Establecieron en el artículo 27 de que es la nación la dueña de los recursos naturales que están en el subsuelo, en este caso el petróleo. Eso no les gustó para nada a las compañías petroleras extranjeras, hubieron muchísimas presiones, porque ellos tenían, desde la época de Porfirio Díaz, el control de una vasta superficie en el Golfo de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco. Todo eso estaba concesionado a empresas petroleras extranjeras, sobre todo a dos grandes empresas petroleras extranjeras, una inglesa y otra estadounidense. Y ellos eran, los dueños eran un estado dentro de otro estado, un México dentro de otro México, o un México S.A. Vinculado a intereses extranjeros y el México nuestro. Entonces costó muchísimo trabajo el recuperar el petróleo, aunque ya estaba en la Constitución, pasaron muchos años, es hasta que el general Cárdenas en el 38 expropia el petróleo, se recupera el petróleo, se hace valer el artículo 27 constitucional. Luego, con Miguel Alemán, cuando empieza la contrarrevolución, entregan concesiones a extranjeros de nueva cuenta, con los llamados contratos riesgos. Afortunadamente, eso se corrige, porque dos presidentes también de estos que aportan, Ruiz Cortines y López Mateos, clarifican más lo que ya decía el artículo 27 constitucional. En el caso de Ruiz Cortines establece que no van a haber contratos para empresas en el caso de la explotación del petróleo. Y López Mateos habla de ni concesiones ni contratos. Esa es su aportación al artículo 27 constitucional. Luego se cancelan los contratos riesgos, siendo don Jesús Reyes Heroles el director de Pemex, en la mejor época pues, de administración de Pemex, cuando, por cierto, no vendíamos petróleo al extranjero. Todo el petróleo se usaba para la industria nacional. Fue cuando se crearon las refinerías, las plantas petroquímicas. Y miren, mientras no se vendió petróleo desde la expropiación hasta el gobierno de Echeverría, que no se vendió petróleo al extranjero, nuestra economía crecía a una tasa promedio anual del 6%. A partir de que se empezó a vender petróleo al extranjero, se cayó el crecimiento económico. Esto lo digo porque hay quienes sostienen de que lo más importante es seguir vendiendo petróleo crudo y no procesar nuestra materia prima, que es nuestra propuesta, el que haya refinerías, el fortalecer la industria petroquímica. Bueno, ahora, ¿qué cosa es lo que quieren? Lo que quieren es volver a entregar el petróleo a extranjeros, y para eso quieren modificar el artículo 27 constitucional. Esto sería terrible, ya lo he explicado en otras ocasiones, porque se llevarían los extranjeros la renta petrolera, las ganancias, la utilidad de
del petróleo, nos quedaríamos sin presupuesto, no habría dinero para la educación pública, para la salud, para el desarrollo. Y esto agravaría aún más la crisis económica y social. Y también agravaría la crisis de inseguridad y de violencia. Esto no lo podemos permitir. Pues son muchas las ambiciones. Es una gran tentación el petróleo. Y hay muchos intereses metidos en esto. Desgraciadamente, las autoridades mexicanas son muy entreguistas, son, aunque suene duro, traidores a la patria. Así decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Yo estoy absolutamente convencido que privatizar el petróleo, reformar el artículo 27 es traicionar a la patria. Hay que llamar a las cosas por su nombre, son unos traidores. El que entrega los recursos naturales de México, del país, de nuestro país, a extranjeros es un traidor a la patria. Hay que llamarlos por su nombre, hay que decir las cosas como son.